mañana. Me da mucho gusto saludar a Paco Abundis, director de Parametría. Vamos a conversar hoy, Paco, de los viajeros internacionales a México. ¿Cómo estás, Paco? Feliz año, no nos habíamos visto. Buenos días. Igualmente, buen día, Lupita, ¿cómo estás? Feliz año, lo mejor para este 2022. Yo creo que los datos que te voy a presentar esta mañana nos ponen en una dinámica optimista. Te pongo en contexto la información que te voy a dar. El turismo en el país representa alrededor del 9% del Producto Interno Bruto. El número de empleados en esta industria está cerca de 4,5 millones. Y es muy irónico lo que pasó en México durante la pandemia, porque de estar en el 6º lugar, llegamos a ser el 5º en algún punto después de Italia, Francia, España, China, Estados Unidos. Sucede que la pandemia nos ha llevado a ser el 3er lugar y algunos datos sugieren que hasta el 2º, después de Italia. Y esto es básicamente porque en buena parte del mundo, como sabemos, hubo muchas restricciones para viajar, hubo muchas restricciones en la movilidad y bueno, en el esquema que tenemos en México comparado con otros países como los que te acabo de mencionar, en particular Francia o España, pues mucha gente parece que se vino a refugiar en algún sentido a México buscando mayor flexibilidad. Y yo creo que pues no hemos recuperado los números que teníamos antes de la pandemia, que era alrededor de 45 millones de turistas en el 2019, con un ingreso de 24,000 millones de dólares. Yo te diría que no estamos en esos niveles, pero los datos que nos da INEGI yo creo que es muy, muy bueno revisarlos. Primero te doy el número, son 4 tablas, algunas saturadas de números, por ello pido disculpas al público, pero me voy a centrar en un par de números. El número de visitantes en el agregado, que habla de, digamos, en el turismo hay una clasificación básica que son los internacionales y los domésticos o internos. Ellos utilizan otras categorías, pero si comparamos la primera línea de esta tabla, que son los años 2019, 20 y 21, el número de visitantes en el 19, cuando llegamos a esos 45 millones de turistas, era 8,5 millones. Bajamos en el 20 a un poquito menos de 4 millones y en el 21 estamos en 5 millones, es decir, hubo un incremento de 27.8, lo cual es una primera buena noticia. El gasto total, que está en millones de dólares, no obstante que hubo menos visitantes, este es el primer dato interesante, fue 1,897 en el 19, 857 en el 20 y 2,133 en el 21, es decir, el gasto total fue mayor, y si lo comparamos con el gasto medio, que en el 19 fue 221.18, aquí son dólares, 218 en el 20, pero ven el 21, 426.18. En la siguiente tabla podemos empezar a ver cómo se, digamos, en las siguientes tablas, cómo se refleja eso en ingresos de divisas. Si revisamos el número de turistas, que es la segunda tabla, número de turistas internacionales que ingresaron al país según tipo, verás que los internacionales, que es donde me voy a centrar nuevamente, en el 19, que es cuando llegamos a estos 45 millones, eran casi 4 millones, ¿no? 3,844. En el 20 bajamos casi a la mitad, que fueron alrededor de 25 millones, y en el 21 estamos en un lugar intermedio, pero respecto al 20 hay un incremento de 38.5. Llegamos casi a los 3 millones. No estamos en los 3,800,000 del 19, pero estamos 1 millón abajo, 2,897, casi 1 millón por arriba de lo que fue el 20. Ese es como el primer dato positivo. Y los turistas de internación son casi los mismos en el 19 que en el 21, 1,998,000 y 1,895,000.
En la tercera tabla está, me parece, uno de los datos más interesantes y que probablemente tiene que ver, no sé si con el tipo de turista, yo creo que esto requiere de un análisis más detallado, pero lo que me parece interesante es, si revisamos nuevamente los turistas internacionales, estas son las cifras nuevamente solamente del mes de noviembre en millones de dólares. En el 19 fueron 1.704 millones de dólares. Obviamente en el 20, año de la pandemia, bajó bastante a 784, pero ven el 2021, 2008.1 millones de dólares. Esto es un incremento de 156.1 respecto al 20, obviamente es digamos más del doble, pero ve respecto al 19. No obstante que hubo menos turistas, los ingresos de divisas son alrededor de 300 millones de dólares más respecto al 19, lo cual me parece un dato muy interesante porque hay menos turistas, pero hay más ingreso de divisas, lo cual indicaría que el gasto per cápita está siendo mayor. Si revisamos la vía de acceso para los turistas internacionales, se reparte en un 80-20 o más bien 82-18. La mayor parte de los turistas que ingresaron fueron por vía aérea. Y nuevamente probablemente eso habla de la capacidad de consumo o la capacidad de gasto de estos turistas. Finalmente, en el último gráfico, que no es tan relevante, simplemente quiero hacer la reflexión más profunda sobre el número de turistas y los ingresos. Esto es el número de turistas internacionales que egresaron del país. Nuevamente, turistas internacionales, si vemos respecto al 19, hay menos, eran 1.830.439.000. Luego en el 20, como entraron menos, pues obviamente serán menos, y en el 21 tenemos un número menor, ¿no? 1.227.447, una variación respecto al 20 de 119%. Aquí es simplemente de aritmética normal, común, es simplemente si entraron menos, salieron menos en el mes de noviembre. En resumen, te diría, Lupita, pues me parecen datos positivos respecto a una industria que nos genera, como te decía, pues casi el 9% de nuestro Producto Interno Bruto. Da la impresión de que estos turistas, aunque son menos, están gastando más, y pues es una industria de la cual depende 4,5 millones de los mexicanos, la cual parece que se está reactivando, y pues esta es una buena nota, a mí me parece, para empezar el año. Sin duda es una buena noticia, y ya lo anticipaba el mismo secretario de Turismo, Torruco Márquez. Él señalaba, incluso, Paco, que el año pasado ya se habían alcanzado niveles del 7%. Cerramos con una contribución del turismo de niveles del 7% al Producto Interno Bruto. Y para este 2022 la expectativa es que esto rebase ya el 8% para llegar precisamente a la cifra que se tenía antes de la pandemia en 2019. Entonces es una buena noticia para el país en momentos en que el mundo todavía se está recuperando, y sin duda pues tenemos que celebrar la llegada de visitantes. Gracias, Paco, te mando un abrazo y nos vemos la próxima. Igualmente, un gusto, Lupita, un gusto estar contigo. Nos vemos la semana que entra.